Estás viendo un debate presidencial. Como siempre, al momento de que están hablando cada uno de los contendientes, empiezan a manipular información, se la pasan atacándose, se la pasan desviándose o omitiendo las preguntas que se les hacen un poco incómodas para que al final acaben en nada. Solamente buscaron sacar, por así decirlo, sus trapitos al sol, cuando en realidad pues se estuvieron dando vueltas y vueltas, simple y sencillamente intentando evadir y dejando mal su contrario. Terminando todo el debate, te pones a revisar en redes y los adeptos de cada partido pues están contentos porque ganó su candidato o su candidato. Lo interesante de todo esto es que nadie parece tener la razón. Y sí pasa en cada debate. Pareciera que muchas veces nos enfocamos más en las preferencias que tenemos que si la persona que está hablando realmente tiene la razón y no está intentando evadir lo que le están preguntando e intentando sepultar con tierra a las personas que le están contradiciendo las cosas. Lo interesante de todo esto es que no es algo que empezó con la televisión o con las redes sociales y obviamente con el internet tampoco, sino que tiene siglos e incluso milenios de haberse gestado. Estoy hablando de más o menos unos 2400 años. Y para esto nos vamos a remontar nuevamente a la antigua Grecia con los famosos filósofos llamados ergotistas y los sofistas políticos. En los videos anteriores estuvimos viendo a diferentes sofistas, como por ejemplo Protágoras, Gorgias, Pródico. Vimos cómo estos cambiaron la historia de la filosofía, así como la entendíamos, en donde dejaron atrás la búsqueda de la naturaleza y se enfocaron más bien en una visión antropocentrista, es decir, el ser humano ocupa el centro de todo. Pero, por desgracia, esta postura se volvió tan antropocentrista que tomaron al ser humano como la medida de todas las cosas. Lo elevaron a tal punto que ahora era el ser humano el que creaba la realidad y no la realidad era la que terminaba envolviéndolo a él. Estas ideas, como ya lo vimos, fueron llevadas a tal extremo que incluso se negó la verdad misma. Y bueno, todo esto parece pura teoría filosófica y demás. Pero ¿qué pasa cuando toda esta teoría sale de la escuela, sale de la academia y se plasma tal cual en la realidad, en nuestro día a día? Y peor aún, ¿qué pasa cuando llegan en la política y las personas que buscan gobernarnos o aquellos que ya nos gobiernan, pues aprovechan toda esta manera de utilizar artimañas y demás para convencer? Así surgieron dos caminos en la filosofía griega que los podemos seguir viendo en la actualidad. Obviamente no con esos nombres, pero ya con los vestigios que nos dejaron. Estamos hablando tal cual de los ergotistas y de los sofistas meramente políticos. No me voy a detener a explicar definiciones de los ergotistas, sino más bien te voy a ejemplificar con una pregunta. ¿Alguna vez te has cansado de discutir con alguien por la manera en que está llevando a cabo el debate y llegas a un punto en el que dejas de estarlo contradiciendo, dejas de estarle buscando convencer porque de plano ves que no va la conversación para ningún punto y mejor ahí le paras? Yo pienso que todos nos hemos encontrado con personas que ya no hay manera de seguirles hablando, ¿no? Porque no entienden razones. Bueno, pues algo así eran los ergotistas. Eran personas especializadas en cansarte dentro de una discusión, dentro de un debate, y terminaban ganándolos, no necesariamente porque eran brillantes en los razonamientos o brillantes en sus argumentos, sino porque habían cansado al contrincante. Y los ergotistas iban con algo muy específico. Su intención era totalmente el buscar vencerte. De hecho, tal cual la definición de ergotistas, si conocemos un poco de etimologías, yo al principio cuando escuché la palabra pensaba que se refería a la palabra ergon, que hace referencia a una obra, pero no, más bien su raíz etimológica viene de la palabra eris, que significa discordia. Y ya al escuchar el nombre, vamos a entender perfectamente que estos definitivamente no buscaban la verdad, buscaban tal cual la disputa. Entonces, la intención era más bien estar en constante pleito y en constante pique con sus contrincantes. Me imagino que pudieron haber sido tan fastidiosos como un niño pequeño que a lo mejor cuando estás jugando con él y ve que está perdiendo algún juego, cambia las reglas. Este tipo de personas terminan siendo tan cansonas que pues les das la razón nada más para que se callen. ¿Por qué? Porque para este tipo de personas lo que importa no es tener la razón, lo que importa es no perder. Y si quieres ver algo más técnico, más propio de la Grecia antigua, Platón los retrató perfectamente en uno de sus diálogos. En este diálogo aparecen dos personajes,
Eutidemo y Dionisodoro. Y curiosamente, mientras se va desarrollando el diálogo, te das cuenta que ellos dos no les interesa realmente encontrar la verdad, no les interesa alcanzar el conocimiento, sino simplemente el debatir, el estar en constante lucha. Y uno de sus puntos fundamentales es atrapar al interlocutor, es decir, engancharlos en su manera de debatir para que terminen cansados. Sí, algo así como cuando estás viendo un partido de fútbol en donde hay un equipo que juega un poco sucio y empieza a orillar al otro equipo a jugar el mismo juego. ¿Por qué? Porque a lo mejor el otro equipo es más ordenado, tiene más habilidad táctica, pero se van desgastando conforme van entrando en el juego sucio del otro, hasta tal punto que terminan perdiendo el partido a pesar de que llevaban una ventaja de talento y de organización mucho mayor. La clave de ellos era envolverte en alguno de sus juegos de palabras para que tomando algún pequeño resbalón que tuvieras, lo utilizaran para terminar destrozando cualquier argumento que tuvieras. El punto era tener ese pequeño desliz y a partir de ahí te agarraban de bajada. Es decir, ya cualquier cosa que respondieras terminaba llevándote a contradecirte y terminaba haciendo que ellos quedaran bien y tú quedaras como el malo del cuento. Y este tipo de lógicas son las que Platón llamaba con el nombre de sofismas. Y lo más inquietante es que este tipo de cosas se siguen viendo hoy, por ejemplo, en debates como ahorita en lo que te decía del debate presidencial, al momento que iniciábamos la charla. Sí, es muy común encontrarlos ahí para tal cual desviar la atención del público y enfocarse más bien en los errores de la persona que está hablando y errores del momento de estar utilizando su oratoria, no tanto en otra cuestión. Otro lugar muy común son las entrevistas. ¿Cuántas veces no hemos visto periodistas que aprovechan algún error o alguna palabra que se le haya salido de más a la persona que está hablando para aprovecharse de ahí y engancharlo? Piensa, por ejemplo, en algo un poco más ameno, a lo mejor no necesariamente algo destructivo, pero, por ejemplo, lo que le ha pasado mucho al actor Tom Holland, el que actúa como el personaje de Spider-Man en la actualidad, al menos el que está en este momento, cuando estoy grabando este video, pues es muy famoso por sus spoilers cuando le mandaban alguna información clasificada y terminaba revelándola de manera involuntaria y después muchos entrevistadores aprovechaban para hacerle preguntas capciosas y que dentro de esas preguntas este actor cayera en todas las artimañas y terminara revelando sin querer con algún desliz, alguna palabra, incluso algún gesto para dar información. E incluso a lo mejor ya no daba la información necesariamente como un spoiler, pero cualquier movimiento que hacía, cualquier expresión de sorpresa o alguna palabra que omitía o intentaba frenar, ya era tomada como alguna especie de probable teoría, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas se pueden ver perfectamente en entrevistas. Y digo, aquí ya es un poco más ameno, pero no quiere decir que no puedan aprovecharlas más de algún periodista para ser más destructivos. Lo podemos encontrar en redes sociales, incluso en debates escritos, no necesariamente en debates frente a frente y en vivo. También puede pasar cuando uno está escribiendo y tiene un pequeño desliz con alguna palabra y de ahí se pueden agarrar personas que utilizan este método. Y no necesariamente porque todos sepan que, yo soy un argotista y estoy manifestando mis cualidades y las estoy explotando al máximo con estas personas, sino que muchas veces ya estamos acostumbrados a hacerlo de manera inconsciente en muchas ocasiones, o incluso en conversaciones familiares o con amigos, esas incómodas reuniones que de pronto muchos no les gusta, por ejemplo, la reunión navideña porque saben que va a haber alguna complicación de alguna tía incómoda que haga alguna pregunta imprudente y después de ahí agarre como hilo de media cualquier respuesta que le des para estarte desprestigiando o estarte incomodando. Como te decía hace rato, no nada más nos quedamos en la vida diaria con los ergotistas. Se fueron algunos sofistas más allá. Decidieron llegar a la vida política porque vieron que eso les iba a dar, pues obviamente, una mejor posibilidad de tener una vida acomodada. O sea que no es nuevo lo que pasa hoy. Para esto quiero empezar con una pregunta. ¿Para qué existen las leyes? Piensa un momento. ¿Para proteger a todos? Eso pudiéramos pensar. Pero ¿qué tal si las leyes sirven más bien para proteger a los más poderosos? Y justo aquí aparece uno de los sofistas políticos más conocidos, el Símaco, que de hecho es retratado en el libro de la República por Platón con una de las frases más famosas en la historia de la filosofía. La justicia no es otra cosa que el interés del más fuerte. Es decir, no hay justicia,
solamente intereses de aquellos que nos gobiernan, de aquellos que están encima de nosotros. Aquí no estamos hablando de la supervivencia del más fuerte, sino que aquellos que nos dominan son los que crean las leyes y te hacen pensar que esas leyes son justas, cuando en realidad estuvieron escritas a su conveniencia. Como ellos le llaman justicia, pues hay que obedecerlas. En la constitución de tu país, en las leyes así en general, ¿crees que algún artículo, alguno de los escritos de ella pudiera ser un reflejo tal cual de esto que Trasímaco decía? Porque cada sociedad cambia sus leyes. Lo que a lo mejor para nosotros ahorita es un delito, hace unos 50, 100 años no lo era. Hace ya varios meses me llamó la atención porque estaba en la radio escuchando una noticia en donde el Código Penal, no me acuerdo exactamente de qué lugar era, de qué localidad, pero todavía establecía como válidos en pleno siglo XXI los duelos con pistola. Sí, es decir, esos clásicos que a lo mejor veíamos en la televisión tipo El Viejo Oeste, en donde avanzaban ciertos pasos y después disparaban para ver quién tenía razón. Bueno, pues todavía en pleno siglo XXI había una población en cierto lugar de México que estaba validado. No porque en la actualidad todavía lo quisiéramos hacer, sino porque nadie se había dado cuenta, porque hace años que no se aplica tal cual de manera legítima por la ley un juicio así. Entonces, estamos hablando de que ahorita es totalmente mal visto y no estaremos dispuestos a aceptarlo como sociedad, pero pensemos en la sociedad de hace, mm, no sé, por ejemplo, en tiempos de la Revolución Mexicana, pues seguramente hubiera quedado bastante bien. Entonces, lo que antes era algo legítimo, ahorita puede ser un delito, o lo que antes era un delito, ahorita tal vez puede ser un derecho. Lo que ahorita tal vez consideramos inmoral, en un futuro probablemente ya no lo sea. Y este diálogo era importante porque justo Platón analizaba si la justicia existía por sí misma o era establecida por alguien más. Y como bien lo manifestaba Trasímaco en ese momento, pues probablemente por los más fuertes. Entonces se hablaba de la importancia de la justicia, qué tanta validez tendría si era solamente construida por aquellos que tenían en ese momento la autoridad. Aquí lo interesante sería preguntarnos junto con Platón esta interesante pregunta que ya te había hecho. ¿La justicia existe por sí misma o depende también de quién tenga el poder para establecerse? Si Trasímaco se te hacía provocador con ese tipo de preguntas, otro sofista llamado Calicles, pues iba todavía más extremo. Según él, por naturaleza el fuerte es el que debe de gobernar encima de los más débiles. Este señor decía que la moral era hecha por los débiles para limitar a los fuertes. Es decir, todas estas cuestiones de ética, buenas costumbres, pues estaban hechas para frenar a aquellos poderosos para que pudieran ejercer realmente su poder. Y muchos siglos después, filósofos como Nietzsche van a criticar tal cual una moral nacida desde el resentimiento. No necesariamente está diciendo lo mismo que Calicles, pero era algo muy parecido. Es decir, creo mi sistema de valores y demás enfocado en aquellas cosas que me molestan de los otros porque a lo mejor los otros han alcanzado cierto potencial que a mí me da coraje. Entonces, ¿qué hago? Invento normativas morales para frenarlos. Lo que Calicles quería hacer ver a sus contemporáneos, al menos hacer pensar, es que la moral lo que realmente hacía era frenar la excelencia. Y bueno, también tenemos a Critias, otro sofista político. El señor se fue al lado religioso y bastante temerario para su época. Él decía que los dioses fueron una invención inteligente porque hicieron con esta invención que las personas buscaran comportarse de una manera adecuada, incluso cuando nadie los viera. Es decir, bueno, no te estamos viendo nosotros, miembros de la sociedad, pero seguramente hay alguien divino que está observando tus acciones, está viendo si eres una persona de valor, si eres una persona de vicios. Entonces, cuidaban lo que hacían, incluso cuando nadie los estaba viendo, hablando humanamente, porque había un ser divino que estaba observando. Para él, las divinidades eran una manera de hacer que las personas siguieran obedeciendo, incluso cuando la autoridad civil no pudiera estar al pendiente. ¿Qué piensas de estos tipos que te acabo de mencionar? Porque los tres que te dije tenían cosas bastante polémicas y a lo mejor nos pudiéramos ir con la finta de que tienen razón. ¿Por qué? Porque una de las cosas que les encantaba hacer a los sofistas para envolver a sus interlocutores era tal cual tomar un poco de verdad, pero manipularla de tal manera que se viera conveniente para manifestar sus posturas, sus ideologías y demás. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con la manera de creerles. Aquí hay que analizar, hay que reflexionar con calma
y una vez que veamos los argumentos, pues si vemos que es razonable, pues ya nos podemos quedar con ellos. Pero si no, valdría la pena pensar que hay algo mejor o algo, un argumento todavía mucho más razonable, que de hecho valdría la pena, como lo digo en otros videos, que siempre se haga una balanza en donde vea los puntos a favor, los puntos en contra, ver qué dicen otras personas, sobre todo sus contrarios. Ya escuché su postura de ellos, ahora vamos a escuchar a sus contrarios para ver si lo que dicen aquellos que manifiestan la antítesis, pues están también con un argumento de peso o termina siendo muy blandos comparado con lo que estos proponen. Entonces siempre hay que tener esa balanza para realmente crear un juicio de valor de parte de nosotros. Y estos dos tipos de filósofos que vimos, ergotistas, políticos, nos enseñan algo interesante. Primero, los ergotistas pues nos muestran que una discusión se puede convertir en un juego siempre y cuando si uno se deja enganchar por aquel que quiere tomar el control y más bien manifestar su supremacía en un debate y no realmente el conocimiento verdadero, el buscar encontrar la verdad. Los sofistas políticos nos enseñan algo todavía más oscuro, porque aquí ya habla de la vida política, de la vida de aquellos que nos gobiernan. Estos señores nos enseñaron y nos dejaron muy marcado que al final de cuentas nos puede servir porque ellos lo utilizaban para su conveniencia, pero ahora nosotros estudiándolos podemos utilizarlos para darnos cuenta que la justicia puede ser disfrazada por el poder. Gracias a ellos nos podemos dar cuenta que muchas veces no es importante en la actualidad también qué es verdadero, sino quién tiene la capacidad de imponerte su idea como verdad. Y quizá la contraparte es muy interesante porque Platón nos muestra con su filosofía que la verdad debe de ir más allá que la retórica, que como lo podemos ver en muchas ocasiones, cuando dejamos de buscar la verdad y más bien buscamos imponernos, pues termina el diálogo. Entonces encontramos muchas veces esa dificultad para poder entablar conversaciones, para poder llegar a acuerdos, porque cada quien quiere imponer lo suyo como verdad y no se fija realmente si lo que se está exponiendo es lo mejor para todos o es lo cierto. Al final los debates en redes sociales, por la presidencia y demás, pues terminan siendo una competencia. Por eso la próxima vez que escuches un debate no te preguntes quién respondió mejor, quién habló más bonito, que muchas veces nos dejamos llevar por esto, ¿verdad? Pregúntate quién realmente respondió las preguntas, quién realmente tuvo argumentos de peso, que quitando todas las artimañas del lenguaje, lo único que queda es la palabra que muchas veces está vacía. Entonces, ahí sería la clave para descubrir qué vale la pena y qué no. Esto sería toda la charla de café. Si te ha gustado este video, te agradecería mucho que le dieras un like y le des clic al botón de compartir para que más personas puedan llegar a conocerlo. Nos vemos en la siguiente charla de café.